Vamos a nuestras Biblias y búsquenme por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Y cuando vayan encontrando, se pone en pie por una mayor reverencia a la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema. Jesús estaba, no digo jugando, pero estaba poniendo a prueba, como para enseñarles hasta dónde llegaba la fe de los apóstoles. Y Jesús parece, muchos dicen Jesús no tenía sentido del humor, dicen, pero para mí me parece que sí, ¿verdad? Vamos a estudiar ahora Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1. Leemos todas nuestras Biblias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos juntos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde dice? ¿De dónde van para que coman? Pero repitamos todos juntos, por favor, vamos juntos. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Padre, regálame sabiduría, inteligencia, gracia y autoridad, para que usted, Espíritu Santo, pueda edificar, exhortar, consolar nuestra mente, nuestras corazones. Que seas tú, Señor, hablando a nuestra fe, que seas tú, Espíritu Santo, incentivando nuestro interior, Señor, para poder afrontar el día a día. Gracias, Padre, en nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. ¿Por qué dice el pastor que Jesús, el sentido del humor? Porque si usted lee el versículo 6 dice, pero esto lo decía solo para probarles. Pero voy a agarrar el versículo, esta parte que dice, el final del 5 dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Ok. Regáleme, tenemos poco tiempo, pero vamos bien. Véame y piense por un átimo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho la misma pregunta a nosotros? ¿Cómo voy a hacer para pagar la casa este mes? ¿Cómo voy a hacer para pagar la boleta de la luz? ¿Cómo voy a hacer para pagar el gas? ¿Cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para sanar? ¿Cómo voy a hacer para arreglar mi matrimonio? ¿Cómo voy a hacer para que mis hijos se comporten como tienen que comportarse? ¿Cómo voy a hacer para que mi vida cambie? No es cierto que es la pregunta que nos hacemos espeso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y muchos de nosotros nos acostamos en la noche pensando, ¿cómo voy a hacer? Y muchos no dormimos en la noche. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y se despierta en la mañana, ¿cómo voy a hacer? No durmió toda la noche y no supo cómo hacer. Hoy vamos a estudiar a través de la palabra de Dios qué hacer. Mi pastor decía, cuando usted esté consciente que no puede hacer nada, no haga nada. No hacer nada, ¿no? Hay situaciones en nuestras vidas que van a depender única y exclusivamente de la misericordia de Dios. Tomemos los ejemplos de los testimonios de ahora, dice mi hermano. Ya se fue, le tocaba dar clase ahora. Me dice, ya se fue. Me dice, pastor, me llama, y la señora me va a entregar. La señora le había prometido un apartamento. Pero de la noche a la mañana le habla a la señora y le dice, el apartamento ya no te lo doy. Así, en serio. El hermano me llama una noche y me dice, pastor, me dice, y eso es lo tremendo, ya había regalado todo. Mire, le dije, aquí tenemos dos opciones. Ella me habló, le faltaban 3 días todavía. Aquí tenemos dos opciones. Vamos casa por casa, con el furgón, pidiéndole todo de regreso a los hermanos, ¿verdad? Hermano, que me puede dar la cama que le di, ¿verdad? Hermano, que me puede dar los sillones que le di, ¿verdad? Hermano, que me puede dar la televisión que le di. Esa es la opción A, que en realidad era la B. O tenemos otra opción, le dije. ¿Cuál pastor me dijo? Todavía faltan 3 días. Y en 3 días Dios puede hacer maravillas. Pregúntelo cuando va.
En 3 días le dije yo, Dios puede hacer maravillas. Y le dije estas palabras: convenza a Dios, hable con Dios, enmiende, hable con Dios y convenza a Dios. Y dice la Biblia, nuevas son cada mañana. Yo después trato de borrar el cassette, hermano, porque si no el disco duro se llena y ya no da más el pastor, ¿verdad? Entonces, yo doy la consejería y le garantizo, yo le oro a Dios que después de 5 minutos yo no me acuerdo. Me llama y me dice, pastor, me dice, y me llamó llorando. Hijo, le dije, los hermanos no le regresaron la cama. Dije yo, y ya le dijeron, hoy se la vendo, ¿verdad? Porque como así somos, ¿verdad? Nos regalan las cosas y después nosotros las vendemos. Entonces, me dice, llorando, y hijo, ¿qué le habrá pasado? La fe del pastor, ¿verdad? ¿A dónde, verdad? Y me dice, pastor, me dice, lo que usted oyó. Mi jefe me han preguntado, me dijeron qué voy a hacer, yo no sé para dónde ir. Y estaba el novio de mi jefa, esto y lo otro, me voy a vivir al apartamento de él gratis. ¿Usted cree que cuando le dijeron a ella tiene que abandonar el apartamento, ya Dios no le había proveído el otro? Dice la Biblia que Él hace la llaga y Él la sana. El problema es que en el sanar la llaga es que usted y yo necesitamos la fe. ¿Por qué creen que tenemos en nuestra iglesia la campaña Salud de la Silla Vacía? Porque nosotros por fe ya vemos a los hermanos sentados ahí. Por fe. Y me dijo, no, mire pastor, y usted ya le están soplando la teja, le están zafando a las tejas. No, hermano, le dije, es que lo tenemos que ver por fe. Y Jesús llega a sus... la gente andaba siguiendo a Jesús. Yo creo que Jesús dejó que todo ese montón de gente se le acercara, no para enseñarle a la gente, para enseñarle a los 12. Y Dios va a usar tanta gente, hermano, para enseñarle a usted. Ayer fuimos a visitar, una familia nos invitó, fuimos a visitarlos, estuvimos departiendo con ellos en la tarde y me decían, y me daban su testimonio. Y me gustó porque todos llegamos al mismo punto. Y me dice, pastor, me dice, tiene razón, porque la gente que más daño nos hace, la gente que más daño nos hace, a la larga nos hace bien. Porque la gente que más daño nos hace quiere vernos arruinados, quiere vernos derrotados, quiere vernos caídos, pero es ahí donde actúa la misericordia de Dios. Y hoy después, cuando Dios lo bendice a usted, usted le da gracias a toda esa gente que habló mal de usted, que lo criticó, que se lo quiso terminar, porque gracias a ellos, a usted no le quedó opción que buscar de Dios. Porque usted fue a tocar la puerta aquí y se la cerraron. Entrando al pasaje ahí, ya le habían echado llave, ¿verdad? No estoy, dice, y mandan al niño, dice mi mamá que no está, ¿verdad? Y uno en el momento le duele, uno en el momento se siente mal, uno en el momento se siente resentido, ¿verdad? Y ay, que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y sabe que dice Jesús, hijos, yo siempre te he amado. Pero como nos gusta andar rebotando. Entonces Jesús agarra a todos estos discípulos. Hay unos, imagínense usted, la Biblia dice que habían 5,000 hombres, porque se contaban solo hombres. Cada hombre tenía una esposa. ¿Cuántos eran? 10,000. Póngale 3 bichos. Estamos hablando de un promedio de unas 15,000 personas. Más. Y miren el versículo, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, el tiempo que todos los judíos del mundo conocido iban a Jerusalén para la Pascua. O sea que estaba lleno, hermano. 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pregunto, los discípulos no habían visto ya un montón de milagros. Pregunto, usted y yo no hayamos visto un montón de milagros. ¿Y entonces por qué nos afligimos?
Lo mismo. Jesús, Felipe le tendría que haber dado una respuesta, ¿verdad? Señor, y no tú eres el pan de vida eterna, pues. Porque de eso habla después. Señor, y no tú has multiplicado. No. El Felipe le dijo, mira, Señor, aquí me leo, ¿verdad? Y mira más adelante. Pero decía, ¿qué dice, hermano? Pero esto decía para... Dice allá Santiago, la cartita más pequeña, que el oro, aún siendo material perecedero, es probado por el fuego, cuanto más vuestra fe es. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas, hermanos, para fortalecer nuestra fe. ¿Cómo usted va a hablar del poder de Dios si no lo experimenta? ¿Cómo usted va a ir a fortalecer si usted no ha sido fortalecido? ¿Cómo usted va a ir a hablar de dependencia de Dios cuando usted no ha aprendido a depender de Dios? Entonces, van a haber momentos, van a haber circunstancias en nuestras vidas donde pareciera que el mundo está negro, pero Dios tiene el control. Quiere ver nuestra reacción. Quiere ver cómo vamos a reaccionar. Él va a ver y dice, bueno, hijo, vos tanto que hablas de mí, quiero ver si es cierto, hombre, dice. Y le manda la notificación, ¿verdad? Y el jefe le dice, mira, creo que te voy a echar. En su trabajo dice, mira, van a hacer recortes. O la señora donde está alquilando dice, mira, yo creo que vas a tener que entregar el apartamento. Y ese apartamento lo tenemos por misericordia, porque no tenemos contrato, no tenemos esto, no tenemos nada. Y la casa, vivimos en 40 y aún así nos han dado la residencia. Y la primera pregunta que uno se hace, y si me voy para otro lado, ¿cómo voy a hacer? ¿Sabe cómo va a ser? Como hizo en la primera. Porque Dios sigue siendo el mismo. Pero el problema nuevo nos hace olvidar al Dios que tenemos. Hermano, si usted me garantiza, no es la primera que estamos pasando. Son tantas las que hemos vivido. Y de todas, dice la Biblia, nos ha librado Dios. Todas. No es cierto que muchos de nosotros no creíamos llegar al 2019. Aquí está. Mayo 5. Y a muchos que están afligidos, ¿cómo van a ser en diciembre? Muchos están afligidos y dicen, ¿y si no me renuevan el permiso? Hermano, faltan años. No es lo que a la hermana le faltaban 3 días, en 3 días Dios obró. Es fe. Y Dios va a permitir ciertas cosas que dicen, yo no quiero que usted diga el pastor dijo, yo quiero que lea el 6, pero esto decía para... O sea que Dios nos va a probar, hermano. No tentar, probar. Dice pastor que la vecina me está moviendo los ojos. Dios me está probando. No, dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo dice así la Biblia, hermano? Usted es un gran pecador, ¿verdad? No me meta a Dios en este chambre, ¿verdad? Pero su fe sí va a ser probada. Su fe sí. Su fe va a ser probada. Dios lo va a poner a usted en una circunstancia donde solo Dios con usted. Y usted decide, porque aquí, como extranjeros, tenemos 2 opciones. O nos regresamos a El Salvador, porque esa es la opción olímpica. Pastor, aquí en Italia está terrible, fíjese, pastor. Fíjese que no, hermano, porque para mí no está terrible. Y yo sé que para muchos hermanos no está terrible. ¿Y Dios hace excepción de personas? No. Simplemente a usted le está probando su fe. Como ya nos la probó a nosotros. Porque cuando yo fui a pedir el primer permiso de soyorno, el primerito que yo fui a pedir, me llegó la notifica de ¿cómo se llama esa cosa? Del juzgado de paz de Busco Atsicho, y me dijo, señor fulano de tal, usted está siendo indagado por declarar en falso. Yo, Señor, perdóname. Y usted está acusado con 4 años de cárcel y una multa de 15,000 euros.
Y el que me había hecho los documentos a mí le cayó una multa de 25.000 euros y 10 años de cárcel. Cuando usted le llegue ese papel a su casa, créame, hermano, el cielo se le hace chiquito. Y usted dice, ¿y qué hago? ¿Y quién podrá defenderme? Chapulín colorado ya se lo comieron los gusanos. Y pasaron 3 años. Abogados, dinero, vergüenzas. Gente que le dice, ya viste, ya te había dicho, que vos que no sé qué, y le empiezan a echar culpas. Y usted dice, si yo no he hecho nada. Y usted tiene la fe de Dios, dice, yo sé, y usted está orando, usted está ayunando, y usted dice, yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios va a obrar, y vamos delante del juez, y vamos a juicio, y pagamos un abogado, y pagamos esto, y pagamos lo otro, y dice la jueza, agarra el martillo y dice, ¡pam, pam, culpables! Y usted, ¿ah? Llegar a la casa, reunirnos con la familia y decirle, pues ni modo, no. Usted solo prométame que me va a comprar las atarrayas, le dije yo, ¿verdad? Muy para Marionda le iba a hacer atarrayas. El plan A era irme para El Salvador. Lo que decía mi carne era, mira, aquí hay delito que no habíamos cometido. Solo que el policía que llegó a ver si yo estaba trabajando era de un partido político que no quiero mencionar y estaban haciendo todo lo posible para sacar a los extranjeros. ¿Cómo están haciendo? Con la famosa ley Bossi-Fini, era la época, 2009. Y el chamaco la agarró y ya cuando le dijeron, no, y como ella había firmado, regresa a la firma. Y vamos donde el juez dice, culpables. Y yo le dije a mi esposa, pues ni modo, pues aquí tenemos 2 opciones, o me voy para El Salvador, y usted se busca con su viejito italiano, ¿verdad? Porque así me mantienen, le dije yo, ¿verdad? O pure, nos quedamos, confiamos en Dios y veamos qué pasa. Llega el abogado y dice, pueden hacer el apelo. Yo no sabía que era eso, ¿no? Hay que era de pelar a alguien. Esperar a la fuerza de afuera, dije, la vamos a pelar. Y cada vez era de lo que usted no tiene. Vamos a apelo. Y porque los jueces, los abogados son buenos para darle carreta a uno, ¿verdad? No, me dijo el abogado, mire, está aquí, no, Ventura me decía, no es posible, mira que no sé qué, que no sé qué. Ah, y agréguele. Fui el único que agarraron en toda la región de la Lombardía. Porque ahí están las estadísticas. O sea que me agarraron al bolo, al marihuanero, al marero, a todos los que vienen huyendo, asesinos. Esos vienen, hermano, a la micla, vienen de todo. Renteros, venían, no, al pastor por agarrar. Al siervo ungido santo del Señor, ¿verdad? Al pastor, y me acuerdo que el abogado me quedó a Ventura, me decía, ma tú sé por qué fortunato, me decía, ¿verdad? Y cuando él me decía, sos el único, hermano, en Lombardía hay millones y millones de personas. O sea, era mirado. Y vamos a ver. No te preocupes, Ventura, no sé qué, que no sé cuándo. Primero pagame, me dijo, ¿verdad? Pero vas a ver que no sé qué. Y vamos a apelo. Y ve el juez del colegio y dice, no, aquí no hay nada que discutir, culpable. Y apelo es en segundo grado. Es tremendo. Y yo a la señora me quedé, mi amor, le dije, enamorándome a la señora, yo le daba rosas todos los días, tratando de enamorar. Solo que la jueza puso una cláusula. Y ahí entendí yo la mano de Dios. Y la cláusula decía, culpable con pena sospesa. ¿Y sabe dónde me llevó esa frase que dice ahí en el escrito? Cuando Jesús dice que usted y yo somos culpables, pero que Él pagó por nuestra culpa. ¿Y qué es culpable, pastor, con pena sospesa? Que usted es culpable, solo que no va a pagar el delito. Usted es culpable, dice, solo que no va a pagar.
Y me dijo, por los próximos 2 años no te pueden hacer ni aunque una multa. Yo creo que hay otra persona por aquí en una condición, ni aunque una multa de carro. Si te hacen una multa de carro, te cae el delito que te estamos suspendiendo y te cae, me dicen, el nuevo delito. Y yo por 2 años, hermano, no. Mi esposa me decía, aquí es a 130, yo iba a 40. Me iba a poner la multa al revés, me la iba a poner. Y a todo esto no me habían dado el permiso. Y llega mi flamante juez y me dice, hay una tercera alternativa. ¿Y cuál es? El tribunal de familia. Y eso ya me explicó él, dame otros 1000 bolas, me dijo. Allá estuve yo en El Salvador ahorita. Usted decide, su fe va a ser puesta a prueba. Usted decide cómo reaccionar. Usted decide. O sea, no crea, ay, claro, la gente ve después, ¿verdad? Ya no está que ven en su casa y todo. No, si venimos de donde asustan. Es duro, hermano. Y después 1 año y 2 años, como a los 2 años creo, ¿verdad? Que me llamaron al tribunal de familia y me dijeron, venga para acá. Y mire, y mis hijos estaban pequeños y le dijeron a mis muchachos, pues, ¿tú quieres que tu papá se vaya o quieres que se quede? Y yo les dije, usted dice que me vaya hasta aquí llegar. Le dije. Y después llamaron a mi esposa. Señora, le digo, ¿usted quiere tomarse la responsabilidad de él o quiere cobrarse todas las que él ha hecho? Le dijo el abogado. Yo, porque el tribunal de familia está por la fermata de, ¿cómo que se llama esa fermata? Donde salen los trenes que van por la Matense, Cadorna. Yo desde Cadorna me fui de rodillas, rogándole a mi señora, amor, Dios sabe que te amo, otro hombre igual no lo vas a hallar, otro mejor, me decía él. Y mi esposa firmó y dijo, sí, yo me hago responsable de este barco. Y después de que ella firmó y todo eso, esperamos otro año para que me dieran el permiso. O sea, cada quien tiene su historia. Cada quien, hermano. Usted va a decir, pastor, ¿usted por qué no está pasando lo que yo he vivido? Ni usted ha vivido lo que yo he pasado. Todos, de una forma u otra, tenemos que aprender a depender de Dios. De una forma u otra. ¿Quién va a ser económico? ¿Quién va a ser de salud? ¿Quién va a ser de familia? ¿Quién va a ser de casa? ¿Quién va a ser de problemas personales? Todos de una forma u otra, tarde o temprano, nuestra fe va a venir puesta a prueba para ver si hemos creído en Dios. Pero aquí viene la cosa aletante. Pero esto decía para probarles. Véame y respire. Ya era así, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Lea, por favor, la parte que sigue, ¿verdad? Porque él sabía lo que había de hacer. Pastor, ¿y cómo me traduce eso? Hermano, Dios ya sabe cómo lo va a bendecir. El problema es que no se tiene que mover. Mire, gente que le dé mentiras a usted aquí, sobra. Mira, aquí todos somos abogados, todos somos expertos de ley, todos somos expertos de todo, pero cuando usted está bien topado, nadie le ayuda. ¿Sabe qué es nuestra garantía? Dios ya sabe lo que va a hacer, hermanos. Él ya sabe. Él ya sabe. Va a poner la prueba, va a ver cómo usted va a reaccionar, va a ver cómo usted va a hablar, va a ver cómo usted va a hablar con su fe, se va a dejar caer, se va a dejar perder, se va a ir en depresión, ¿verdad? Ay, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sabe que Dios mismo murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y el amor de Él no lo queremos? No lo queremos. Y Él dice, hijo, si yo aquí estoy, yo ya sé cómo te voy a bendecir, tener paciencia, glorificar mi nombre. Hay una bonita alabanza que dice, cuando estamos en los medios del problema, alábanse. O no dice así la alabanza, alábanse. El rey David dijo, cuando se encuentren afligidos, canten corito. Sí,
O sea que cuando usted diga, mira, te voy a quitar el trabajo, alabaré, alabaré. Este es masoquista, ¿no? Si ya sé que Dios ya sabe lo que va a hacer. O usted viste a su hijo preocupado, hermano. ¿Qué estás pensando, hijo? No sé cómo vamos a comer hoy en la noche. ¿Sabe qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen, hermano? Tengo hambre, dicen. A ellos no les interesa si usted le han pagado, no le han pagado, si tiene trabajo, no tiene trabajo. ¿Y sabe lo que más cólera, verdad? ¿Cuántos tienen esposa? Que estas benditas señoras poniendo la cabeza en la almohada y diciendo, ¿cuántos varones dicen amén? Y usted dice, fíjate, amor, que mira cómo así. Mira, señor, que va, mira, amor, fíjate que hay que pagar esto, cómo vamos a hacer, no sé qué. Después de 30 segundos, señor. Y usted, amor, fíjate que no sé qué, que no sé cuándo. Amor. Ya contaron cabritas, ya vieron a la Heidi, a Pedro, al abuelo, ya subieron a la montaña y yo no dio un gran río. ¿Cuántos tienen de esas esposas? Y yo digo, yo quiero ser como esta señora. Yo quiero aprender. Pero ella, estamos oyendo una predicación y dice el pastor, levante su mano y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo voy a la señora, todo, lo que estoy haciendo, ella se para y dice, todo lo puedo en Cristo. Y yo antes decía, ¿está pelada? Decía yo. Yo sí decía, le falta 10 para el peso. Pero si como su boca y mi boca tiene poder, cuando usted lo declara, se hace realidad. Oye, voy detrás de ella, yo todo lo puedo decir, amén, gloria a Dios. Cristo está conmigo, Cristo. Estamos los dos locos, hermano. ¿Y sabe qué he aprendido? Pues ya duermo. Oye, ella me dice, ¿invitaste? Los jóvenes que quedan en la ruta, ¿verdad? Los jóvenes. No se me haga el santo si usted está casado, ¿sabe? Más de alguna vez ya le preguntaron, ¿verdad? Y no, como es que tiene hijos, ¿verdad? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe. Yo quiero que esta parte usted se la repite y yo me la tengo que repetir todos los días, hermano. Pero decía esto para probarles porque él sabía lo que había. Pastor, fíjese que estoy pasando un problema, no se preocupe, ya Dios sabe lo que va a hacer. Pastor, fíjese que las cosas no van por donde yo creí que iban, no se preocupe, Dios ya sabe lo que va a hacer. Mire, la delusión más grande que nosotros vivimos cuando venimos a Italia es que nosotros tenemos un concepto equivocado de Italia. Nosotros creíamos, al menos yo creía, hermano, que en Italia los palos eran de otro color, ¿verdad? Que aquí no había nubes, que aquí, no sé, hermano, me imaginaba que al venir a Italia usted iba a venir, yo me imaginaba, así como los testigos de Jehová, ¿verdad, hermano? Un paraíso. La primera cosa que me di cuenta al venir a Italia es que también aquí hay gente en pobreza. Y otra cosa que me di cuenta en Italia es que muchas veces, aunque sea un país del primer mundo, hay más pobreza que en nuestro país que es del tercer mundo. Y fue un choque para mí. Yo pensé que aquí las casas eran todas bañadas de oro. Y me di cuenta que no, si hay casas cayéndose. Y sobre todo me di cuenta que existe el invierno. Y yo veía eso por ahí y eso, ¿para qué? Decía. No entendía, hermano. Hasta cuando me estaba congelando me di cuenta para qué era. Entonces venimos a Italia y es bajándonos, entrando a Malpenso, entrando al Linares, nuestra fe viene mesa a la prueba, porque la realidad no es ni la sombra de lo que nos imaginábamos. Nosotros creíamos que íbamos a venir y nos iban a estar esperando, chan, 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 chan.
pasa hermano, aquí tiene trabajo, tiene casa, si está soltero, aquí está el italiano esperando, lo verdad. Porque uno va a YouTube, a Facebook y dice, véngase, ¿a dónde son esos países de ahí del norte? Véngase a Noruega, si usted quiere casarse y le ponen unas muchachas de película, vaya allá hermano, ni las va a ver. Entonces con esa idea nos venimos y nos damos cuenta que aquí es terrible. Y nos damos cuenta que aquí es duro vivir. Y nos dimos cuenta que aquí hablan italiano. Porque hay gente que dice, mire pastor, que llegue, mire, y búsquele trabajo rapidito. Y yo le digo, no es así. ¿Sabes que hoy vengo y mañana me dan trabajo? Amén, gloria a Dios. Pero hermano, si usted no puede hablar italiano y empezamos a ver la barrera. Que uno se baja al aeropuerto y hablando en italiano. Y uno cree que entiende todo, pero no entiende nada. Pero uno entiende a su manera, ¿no es cierto, hermano? Usted entiende a su manera y cuando le explica, nada que ver. Y usted está viendo la televisión y dice, y entender, no. ¿Y por qué te reís? Porque no es correcto, dice uno, hermano. Y entender, mi papá dice, en ese momento, acuérdense que Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Y dice más adelante, versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho, este ya era un poquito más vivo, mi hermano, este era del Taber de Navarra. He aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué dice? Mire, pastor, si yo 1,000 euros gano al mes, ¿y cómo voy a hacer? Si mire, pastor, si yo ni trabajo tengo, ¿cómo voy a hacer? Si mire, pastor, si mis hijos están pequeñitos, ¿cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan que hace poco les prediqué, no mira a Dios por su cartera? El error de usted y el mío principalmente es que medimos a Dios por nuestras capacidades. Hermano, usted no va a orar por sus capacidades, si eso no hay que orar, basta hacerlo. Si usted anda 2 euros, no ore por un sorbete, vaya y cómprelo, amén. A Dios se ora por lo que no es nuestra capacidad. A mi hermana le dieron una casa, no era su capacidad. A mis hermanos le dieron otra casa, no era su capacidad. A la mamá de ella le dieron una casa, no era su capacidad. Al hermano Darío le dieron una casa, no era su capacidad. Muchos de nosotros tenemos trabajos que no son en nuestra capacidad. En un tiempo de crisis, dice la hermana que a ella le aumentaron el salario. Entonces, venimos y decimos y vemos nuestra realidad y queremos encajar a Dios a nuestra realidad. No, mire, pastor, yo esto puedo permitirme, así que yo aquí voy a decir, hijo, yo tengo más. Pero yo necesito que me veas a mí. Mire, pastor, yo a esta persona no la puedo perdonar. Usted lo puede, pero en el amor de Cristo puede. Pastor, que cuando yo veo a esa persona se me sube la sangre. A usted. Pero si usted la mira y lo ve a través del amor de Cristo, su corazón cambia. Sí es, hermano. El problema es que queremos ver los problemas a través de nosotros. Tenemos que empezar a ver nuestra vida a través de Cristo. Y nos gustan solo las bendiciones, pero también tenemos responsabilidades. Mire, pastor, ¿usted por qué no sabe? Yo sé, hermano. Yo no sé lo que a usted le han hecho, pero sí sé lo que nosotros le hemos hecho a Cristo. Yo no sé lo que le han hecho a usted y usted no sabe lo que me han hecho a mí. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que usted y yo éramos pecadores y somos pecadores empedernidos. Y no obstante eso, Dios nos bendice. Si no, pues ya unos testimonios, ¿verdad? Todo común dominador que pasa a dar testimonio dice, yo no me lo veré porque estamos conscientes de lo que somos. ¿Y cómo es que Dios nos bendice?
Entonces Dios nos bendice, tenemos que aprender a perdonar. En nuestra capacidad es imposible, pero en el amor de Dios sí. Y eso también se necesita fe. ¿Sabe usted que hasta para salir del pecado se necesita fe, hermano? ¿Cómo así, pastor? Yo que de esta salgo, fe. Yo que este vicio lo dejo porque lo dejo, fe. Fe. Pastor, yo no sé qué va a hacer de mi vida si esta mujer me deja. Porque si yo era mujer. Fe. Fe. Fe en el Señor. Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar adelante. Tú, pastor, el día que mis hijos se vayan, no sé qué va a hacer de mi vida. Venga a dar clase en la escuela bíblica, que hay un montón de niños. Fe. Entonces, no me venga a decir, pastor, mire, yo solo tengo 2 chimbonos, pastor, si mire, ganante, hice la terza mente. ¿Sabe qué? Un día conocimos a una persona que no tiene ni la terza media de El Salvador, figúrese el italiano. Y fuimos donde ella. Y trabajaba para unos millonarios. Pero millonarios. Yo de metido le pregunté a la señora, mire, disculpe, le dije yo, ¿y ustedes cuánto facturan? 80 millones de euros, me dijo. Habla, Señor, de él. ¿Y sabe qué hacía que esta hermana estuviera trabajando ahí? María, ¿es esto? Sí, mi patroncito. María, ¿vas a hacer? Sí, mi patroncito. María, ¿te vas a quedar? Sí, mi patroncito. María, sí, mi patroncito. Y me dice, le digo, ¿y qué le ha visto a la María? Es que fíjese que María siempre anda disponible, bien sonriente. Entonces me dice, cuando yo llego a la casa bien enojado de todos los problemas de la hacienda, me dice, llego a la casa y a la casa, llego a la casa y oye a María, buenas tardes, señora. Por eso le pagaban a la María. ¿Qué reflejaba ella? La paz y el amor de Cristo. Pero el que no tiene la paz y el amor de Cristo, hay que dejar quejar. Y llega la señora, ya empurrada, y ya, buenas noches. Es que pastor, no sabe la señora cómo es. En el amor de Cristo se puede. También para eso se necesita fe. Fe. Yo sé que mi jefe va a cambiar. El otro día no sé quién me va a testimonio y dice, pastor, yo apuro ayuno y oración, le hizo que una persona cambiara. Me dijo, fe. El otro día me dijo una esposa, mire pastor, me dijo, usted no sabe, pero cuando este hombre está durmiendo yo le impongo manos. Fe. ¿Y qué dice, hermano? Le digo, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero todos nos lamentamos que, mire pastor, mis hijos no cambian, mi esposo no cambia, mi mujer no cambia. Y yo le hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ayunó por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que les impuso mano y dijo, en el nombre del Señor te pido que mis hijos van a ser de bendición? Fe. Es fe. Ay, pastor, si usted es real sacerdocio, dice, le pones así la Biblia, ¿no? Dice que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa. Pastor, venga a orar por mis hijos. No, hermano, ore usted, si Dios no hace acepción de personas. Pastor, mira, este viejo no quiere cambiar, mira, cuando esté dormido, mire, impóngale, hermano, reprende este cachudo, dígame. ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no tenemos fe. Tenemos. Y vivimos solo gritando. Un prostíbulo va a terminar, este mareo. Y como sus palabras tienen poder, ¿cómo cree que terminan? Este mareo va a terminar, al rato hay un del bicho. Y usted lo estaba declarando. Pero usted dice, la sangre de Cristo tiene poder y en el nombre de Jesús dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿quién tiene que creer? Usted. Porque si yo creo, la bendición le va a llegar a mis hijos, aunque sea cultos, pero van a llegar. Aunque sea como las cañeras con la tata de bichos, pero van a llegar. Es que Dios no ha prometido cómo. Él ha dicho que van a regresar. Nuestro pastor decía, usted va a regresar, de que regresa, regresa. Es decir,
o en el hospital. ¿Cuántos se acuerdan? Así es el pastor. De que regresa, sí. O en el hospital, decía él, o en el cementerio, ¿verdad? O como Blancanieves. Pero de que regresa a los pies de Cristo, regresa. Pero para eso, ¿qué se necesita, pastor? Fe. Y dice más adelante, le quito solo 3 minutos más. Felipe le respondió diciendo, el dinero que tenían que no servía, ¿verdad?, para nada. Cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. ¿Y sabe qué quiere decir eso, pastor? Sea obediente. Sea obediente. Porque nosotros queremos ver la mano de Dios, pero la queremos ver a nuestra manera. Hermano, no es como usted cree, es como Dios dice. Mire, pastor, si yo no voy a la iglesia, pastor, pero mire, si yo en mi casa oro, la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice la Biblia? No, pastor, mire, no, pastor. Yo no le hago mal a nadie, dice que nadie va al cielo por hacer el bien. Vamos al cielo por recibir a Cristo en nuestros corazones, hermano. Entonces Jesús les dijo, hagan a recostar a las personas, y había mucha hierba en aquel lugar, y que dice, y se recostaron como un número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿A quién se los repartieron, hermanos? A los que estaban, a los que obedecieron que se recostaran. Jesús dijo, recuéstense. ¿Y a quiénes le dieron el pan? Obediencia. Y dice más adelante, asimismo de los peces, ¿cuántos? Mire, hermano, a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. ¿Qué dice, hermano? Sigan leyendo, por favor. Sobraron, ¿qué dice? A los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte sin sol. Solo voy a resaltar 2 cosas, 2 minutos. ¿Cuántas cestas sobraron, hermano? ¿Cuántos discípulos eran, hermano? Dios paga los mejores salarios. Dios paga los mejores salarios. 12 apóstoles. ¿Dónde están tus 200 bolas? ¿Dónde están, le digo, los 5 chimbolitos? Van a ser atragantes. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Para mí el versículo 14 y 13, 14 y 15 son tristes. Aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y después Jesús dice que se apartó y más adelante los regaña porque dice que los seguían porque les daba de comer. Cierro, un minuto. Solo porque Dios no haya obrado su milagro ahorita no significa que Él no siga siendo Dios. ¿Amén? 2. No me busque a Dios solo en el tiempo que usted necesita. Pastor, estoy pasando una prueba ahorita, necesito de Dios. Ajá, ¿y después? Pastor, necesito trabajo, venga a la iglesia, Dios se lo da, yo se lo garantizo, Dios se lo va a dar. Sí, pero después que tenga el primer salario, ¿qué va a hacer? Yo le puedo enumerar, no me alcanzan las manos para el montón de gente que ha pasado a dar testimonio, que Dios les ha dado trabajo, que Dios les ha dado casa, que Dios los ha sanado. La pregunta es, ¿dónde están? Les dan el trabajo, no vuelven. Los sanan, no vuelven. Les dan sus casas, después no vienen por estar cuidando las casas. Así es. Entonces, hoy esta mañana queremos cerrar diciendo, hermanos,
Dios es el Dios de lo imposible. No mira a Dios por su cartera, pero también Dios es más que un milagro. Él es Dios. Y el hecho que Él sepa que va a hacer, y el hecho que Él sepa que nos va a sanar, y el hecho que Él sepa que nos va a restaurar, es solo ¿cómo sería? Un incentivo para agarrarnos más de la mano de Él. Porque de algo le puedo estar seguro, hermano, no es la primera y no es la última que vamos a enfrentar. La garantía que tenemos es que Cristo está con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios.